Bienvenido a este estudio bíblico. Seguimos estudiando las bienaventuranzas. Poder compartir con ustedes este tema, desarrollándolo y buscando y descubriendo esas verdades espirituales que encontramos en esas bienaventuranzas. Te vamos a dar un minuto más para ver si otros más ya se conectó nuestra hermana Gladys. Bienvenida, Gladys. Desde el Polo Norte. Sí, en Argentina. Haciendo frío por allá, ¿no? En Brasil. Gladys, sí, ya te vemos por el momento del frío. Aquí está muy bueno. ¿A cómo está la temperatura ya, mami? Nos silenciaron a todos. Sí. Estás en mute, ya va, Gloria. Ahora sí, ahora sí. Que esta semana ha hecho buen tiempo aquí, por lo menos ahorita la temperatura está en 19, amaneció en 2.1, pero ha hecho sol, pues, ha hecho sol. Bueno, gracias a Dios. Mirlene, ¿cómo está el frío por allá? Por Argentina. Bastante. Aquí ahorita ha subido un poquito y está como en 10 más o menos, ahorita. Pero mañana ayer amaneció en -1. Sí. Y hoy amaneció como en 4 grados más o menos. Pero sí hace frío. Sí, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están? Marsaví, bienvenida, Marsaví, Dios te bendiga. La futura. Marsaví. Vamos a ir comenzando nosotros, mientras otros se van incluyendo, pero vamos a ir comenzando nosotros este estudio para aprovechar el tiempo. Acuérdense que esto está dividido en 2 partes y a veces hemos dividido 3 partes, o sea, somos flexibles en cuanto a eso. Pero vamos a tratar de poder estar en 2 partes. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando en nuestros corazones a través de esta palabra que vamos a estudiar. ¿Okay? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde, por este día. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de este estudio bíblico, donde vamos a estar estudiando tu palabra, Dios. Necesitamos que seas tú el que hable a nuestros corazones, seas tú el que trates con cada uno de nosotros y muéstranos, ilumina nuestras mentes, Espíritu Santo, para encontrarnos con esas verdades espirituales que van a llegar a lo más profundo de nuestro ser y van a producir esos cambios, esa transformación que necesitamos en estos tiempos para ser esos verdaderos ciudadanos de tu reino, Dios. Ayúdanos a entender y comprender lo que vamos a estudiar hoy y también aplicarlo, a vivirlo y poder compartirlo con otros, Dios. Gracias por mis hermanos que han podido conectarse. Oramos por aquellos que van a entrar en unos minutos o segundos, que puedan entrar bien y podamos juntos seguir aprendiendo a través de tu palabra. Te lo pedimos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos al capítulo 5, versículo 7 de Mateo. Dice este pasaje: bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y voy a leer un salmo también, que es el Salmo 63:3. 63:3. Quiero que lo busquen también allí y lo tengan presente, comenzando este tema de la misericordia. Dice lo que dice ahí, Salmo 63:3. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ese es el tema que vamos a tratar esta tarde, la misericordia. Y es interesante porque fíjense que hasta ahora hemos visto cuatro bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, fue la primera. La segunda, bienaventurados los
los que lloran, ¿no? Porque ellos serán consolados. La segunda. La tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos saciarán, serán saciados. 4 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. Es interesante porque estas 4 bienaventuranzas apuntan hacia lo interno, ¿okay? Hacia lo interno de la persona, del ser humano. ¿Okay? Fíjense, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo aquel que está en bancarrota espiritual y reconoce que necesita la ayuda espiritual, y está hablando de algo interno. Igualmente, bienaventurados los que lloran porque está quebrantado por su condición de pecado y necesita ser perdonado. Bienaventurados los mansos, porque son aquellos que realmente saben que hay un poder que se mueve en ellos, pero tienen el dominio propio para permitir que ese poder se use cuando Dios así lo requiera, cuando Dios permita que eso se ejecute, ¿no? No en nuestros deseos carnales, sino en la dirección y la obra de Dios. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y todo eso apunta a lo interno del ser humano. Lo que vamos a seguir viendo ahora en esta siguiente bienaventuranza va a apuntar hacia lo externo, va hacia afuera. Por eso me gusta la parte del Evangelio, porque fíjense, el Evangelio, entendí desde mi comienzo, es una nueva manera de vivir creyendo en Cristo y siguiéndolo. ¿Okay? Es una nueva manera de vivir creyendo en Cristo y siguiéndole fielmente. Eso es lo que yo he entendido de este camino del Evangelio. Y el Evangelio apunta primero, y es lo que Jesús está enseñando allí, apunta primero a lo interno, al corazón, al alma, al espíritu del ser humano. Primero trabaja hacia adentro para que después eso se exteriorice. ¿Okay? Pero primero Él va a trabajar en nuestros corazones internamente para que eso se exteriorice. Y ustedes lo pueden ver en las bienaventuranzas. O sea, y es interesante porque por muchos años se nos enseñó un evangelio que se preocupaba más en lo externo, ¿okay? En la vestimenta, en que no te pintes, en que no puedes usar pantalón las damas, los caballeros tienen que usar camisa manga larga con una Biblia debajo del brazo, las damas no se pueden cortar el cabello ni pintarse ni arreglarse, ¿okay? Porque eso es parte de lo que es la santidad externa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La persona podía cambiar externamente, pero internamente podía seguir igual. O tenía problemas con el chisme, con la murmuración, con el juzgar, los demás. O sea, es algo contrario a lo que Cristo está enseñando aquí. Y Cristo con la bienaventuranza primero apunta hacia lo interno para que después eso se exteriorice. ¿Okay? Ahora vemos con la parte de la misericordia. Este es un tema muy profundo y muy largo, muy extenso, ¿no? Pero es interesante ver la parte de la misericordia que ahora se va a demostrar hacia lo externo. Después de ello, ¿por qué Jesús no habló y dijo, bienaventurados los misericordiosos? ¿Por qué no habló de primero esto? Porque si yo no paso primero por las 4 primeras bienaventuranzas, no voy a entender, ni voy a aplicar, ni voy a vivir, ni voy a saber cómo usar la misericordia. No lo voy a saber. Porque yo tengo que experimentar primero la misericordia de Dios en mi vida cuando yo me presente delante de Él en bancarrota, llorando, siendo manso, siendo un orgulloso, ¿okay? Altivo, creía que yo me la sabía todo, y por otro lado también, teniendo esa sed y hambre de justicia, pero tratándola de satisfacer por mi propia cuenta. ¿Okay? Entonces, hasta que yo no pasé por todas esas 4 bienaventuranzas, no llegué a entender lo que es la misericordia de Dios, no llego a entender lo que es la misericordia de Dios hacia mi vida, y también lo que es la misericordia de mi parte hacia mi prójimo. Pero yo tengo que pasar primero por esas 4 bienaventuranzas, tengo que entenderla y comprenderla para poder entender lo que voy a aplicar ahora con esa misericordia que se me ha dado. Entonces, por eso es Cristo, interesante, cuando escribe esto, va apuntando hacia lo interno. Ahora, en el tiempo de Cristo, cuando Cristo enseña acerca de la misericordia, acuérdense que están 2 grupos importantes allí en su tiempo, los judíos y los romanos, ¿okay? 2 grupos que para ellos la palabra misericordia o la muestra de misericordia, eso no tenía sentido. ¿Okay? No tiene sentido. Para ellos eso no tenía valor, porque eso era igual que debilidad. O sea, si yo demostraba misericordia hacia los demás, yo era una persona débil. ¿Okay? Entonces, para ellos no era importante la misericordia. Por eso es que Cristo apunta hacia algo
y hacia cada una de estas cosas, de estas bienaventuranzas que son necesarias de aplicar cuando somos parte del reino de Dios, cuando participamos en el reino de Dios. La misericordia es importante, el pobre en espíritu es importante, que esa persona sepa dónde está y lo que tiene y lo que va a dar. Ahora, buscando un poco la definición, en el diccionario secular, Pequeño Larousse lo define: virtud que nos hace tener compasión de los males ajenos. Virtud que nos hace tener compasión de los males ajenos. El diccionario bíblico lo define como aspecto compasivo de, pone, amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Okay? Esto es lo que dice el diccionario bíblico. Aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Okay? Eso es algo de esa definición. Después vamos a ver otra parte más, lo que significa originalmente esta palabra en lo que es el griego, pues, que fue escrito, definir esta palabra, ¿no? Y en el original, que es el griego, define la palabra bienaventurado, perdón, misericordioso, eliamosuna, de la que tenemos la palabra elemosinari, que quiere decir bienhechor. Ese es el original, bienhechor. ¿Okay? Alguien que hace el bien a otros también. ¿Okay? Alguien que hace el bien a otros. En el original, lo que significa eso, bienhechor. ¿Okay? Ahora, vamos a ir viendo que en el tiempo de Cristo, como yo decía, que estaban los romanos y los judíos, ellos eran egoístas, ¿okay? Egocéntricos, aplicaban su propia justicia y eran condenadores. Esos eran los judíos y los romanos en aquel tiempo cuando Cristo da esas bienaventuranzas. Imagina la bomba que lanza Jesucristo ahí, diciéndoles: inmensamente feliz los misericordiosos. Para ellos, tanto judíos como romanos, la misericordia no tenía sentido y era más bien muestra de debilidad. Para el romano era importante el valor, la justicia, ¿okay? Pero la misericordia no existía en su boca ni en su práctica. ¿Okay? Por eso Cristo, cuando comienza a enseñar sobre esto, comienza a dar duro, pero a la vez estaba llegando a lo más interno del corazón del ser humano en ese tiempo, ¿no? Y todavía lo sigue haciendo hoy día, porque no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado en estos tiempos. El hombre sigue siendo egocéntrico, el ser humano sigue siendo egocéntrico, sigue aplicando su propia justicia, sigue siendo orgulloso, altivo, autosuficiente, todas estas cosas, y contra eso Cristo sigue batallando en estos tiempos con el ser humano. Ahora, un filósofo romano dijo que la misericordia era la enfermedad del alma. Esto lo dijo un filósofo romano. La misericordia es la enfermedad del alma, una señal de debilidad. Los romanos glorificaban la justicia, el valor, la disciplina y el poder, despreciando la misericordia. ¿Okay? Pues ellos no tenían misericordia con nadie. Con nadie. Jesús, lo que quiere decir con esta frase de bienaventurados los misericordiosos, lo que quiere decir ahí es que sean misericordiosos con otros y Dios tendrá misericordia de ustedes. Ese es el tema que Cristo da a través de esta bienaventuranza. Sean misericordiosos con otros y Dios tendrá misericordia de ustedes. Dios es el tema de la segunda frase, cuando dice, y alcanzarán misericordia. Ahí, Dios es el tema de esa segunda frase. El que va a dar, por eso lo vamos a discutir más adelante, el que va a dar esa misericordia, donde va a alcanzar la misericordia, es por la misericordia de Dios. ¿Ok? La palabra misericordioso procede, como dije, del griego bienhechor, ¿no? Cualquier cosa que usted haga
para beneficiar a alguien necesitado es misericordia. Cualquier cosa que usted haga para beneficiar a algún necesitado es misericordia. Significa simpatía y compasión en una acción a favor de alguien que está necesitado. Esa es la misericordia. Voy dándole sentido a la misericordia. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, las personas en mi reino no son las que reciben, son aquellas que dan. Qué interesante. Cuando Cristo está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, Él está diciendo que en el reino que Él ha establecido, las personas que son parte de ese reino son las que reciben. No son las que reciben, pero no son las que reciben, son las que dan. ¿Okay? Y dentro del reino de Dios nosotros tenemos que aprender de esa misericordia a dar. ¿Okay? A dar. Las personas que son parte del reino de Cristo no son las que se colocan por encima de todo el mundo. Son las que se agachan para ayudar a otros. Interesante, ¿no? Esta frase. Las personas que son parte del reino de Jesús no son las que se colocan por encima de todo el mundo, sino las que se agachan para ayudar a otros. Esos son los que son parte del reino de Dios y aplican la misericordia. Gracias. Yo me cambié de ojo ya. Ahora sí. La misericordia es especial. Es más que el perdón, pero es menos que el amor. Es más que el perdón, pero es menos que el amor. Es diferente a la gracia y es algo que se hace con justicia. Fíjense, dentro de la misericordia se mueve lo que es el amor en primer lugar. ¿Okay? Segundo, la gracia, que es un regalo no merecido. Dios nos perdona, aunque somos pecadores, Dios perdona nuestros pecados por esa gracia que viene incluida dentro de la misericordia. Pero además de la gracia, está también la justicia. ¿Okay? Entra la justicia de Dios. ¿Okay? Que aunque Dios es justo, y como justo tiene que aplicar su justicia, nosotros pecadores, ¿okay? Y la condenación es muerte, tiene que aplicar la justicia. Pero fíjense lo que hace la misericordia. La misericordia se va hacia Jesucristo y lo que nosotros teníamos que pagar, Dios lo cobra a través de Cristo, quien es el que se da por nosotros en la cruz. Ahí se aplica lo que es la justicia de Dios, pero también está la misericordia de Dios. Que aunque siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí y nos da la oportunidad ahora de ser parte del reino de Dios, perdonando nuestros pecados. Ahora es interesante porque dentro de la misericordia se mueve el perdón también. Y saben, nosotros en la misericordia tenemos que aprender a perdonar. La misericordia se mueve el perdón. Nosotros debemos tener misericordia hacia aquellas personas que nos han ofendido y perdonar. Esto suena como algo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se come esto? Pero es verdad, ¿ok? Porque aquel que va a perdonar, aquel que lo haya ofendido, es porque ha experimentado la misericordia primero en él. ¿Y cuál es esa misericordia? La misericordia de Dios. Nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios cuando siendo pecadores, ofendimos a Dios, rebeldes, alejados de Dios, desobedientes. Sin embargo, Dios no se detuvo, sino que aplicó su amor en misericordia y cuando reconocimos nuestra condición de pecadores, nos arrepentimos, Dios nos recibió y Dios nos perdonó. Y no toma en cuenta nuestros pecados ahora. Es lo que nosotros también tenemos que aplicar con aquellas personas que nos ofenden o que nos han ofendido. Aplicar la misericordia que está envuelta en el amor y perdonar. Perdonar a aquel que nos ofende. Y eso es parte de la misericordia. Debemos tener misericordia hacia aquellos que nos han ofendido, ¿no? Interesante. Ahora, los misericordiosos son aquellos que tienden una mano de ayuda, no aquellos que quitan y se quedan con las cosas. Interesante. Los misericordiosos son aquellos que tienden la mano de ayuda y no aquellos que quitan y se quedan con las cosas. Yo más bien tiendo la mano, ¿okay? Para ayudar. Si alguien nos ofende, debemos ser misericordiosos. Es decir, compasivo, benevolente y mostrar simpatía hacia aquellos que nos han ofendido.
Si alguien comete una equivocación o juzga equivocadamente o no paga una deuda o no devuelve algo que ha tomado prestado, sea usted misericordioso y suelte eso. ¿Se imagina? Esto no es fácil, pero es parte de lo que debemos aprender y es formación del carácter dentro del reino de Dios. Porque ¿cuántas veces no les ha pasado que alguien les ha prestado un dinero, le ha pedido prestado un dinero a usted le ha prestado un dinero y de repente esa persona no le llega a pagar? Y para usted es necesario ese dinero, ¿cómo hace? Y dígame si es una cantidad grande. ¿Okay? Es interesante porque allí mismo con esa situación dice que debemos tener misericordia hacia esa persona. Y a veces esa misericordia tenemos que olvidarnos hasta de esos préstamos que hacemos, ¿no? No debe ser así con el que es parte del reino que pide prestado. Debe en su misericordia también devolver lo que presta. Eso es importante. Es preciso que vivamos teniendo el carácter del reino de Dios. Y parte del carácter del reino de Dios tiene que ver con la misericordia, que debe ser formada en nosotros. Y es donde Cristo trabaja todos los días en nuestra vida, que seamos misericordiosos. ¿Quiere usted sentirse desgraciado? No muestre misericordia a los demás. Si se quiere sentir desgraciado, no muestre misericordia a los demás. Pero fíjense que Cristo dice, inmensamente feliz los misericordiosos. Inmensamente feliz. Las personas justas son misericordiosas, incluso con los animales. Incluso con los animales. Pero los malvados son malos con todos. ¿Okay? Escuchen bien, las personas justas son misericordiosas incluso con los animales, pero los malvados son malos con todo. No les interesa y tienen misericordia. Y aquella persona que es justa, que experimenta la misericordia, también va a ser misericordia hasta con los animales, imagínate. ¿Okay? Va a tener compasión, va a tener ese sentido de querer cuidar, de proteger hasta los animales. Bueno, fíjense que la misma Biblia, desde el principio, Dios le delegó al ser humano el cuidado de todo. ¿Okay? El cuidado de todo lo creado por Dios, entre eso entra los animales. ¿Okay? Y nosotros debemos estar en nuestra condición como parte del reino de Dios, somos ciudadanos del reino, debemos también aplicar lo que la misericordia está con los animales, ¿no? El cuidado, la protección hacia los animales. Eso es importante y eso es parte del reino de Dios, ¿no? Y de los hijos del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente de la misericordia? Dios es la fuente de la misericordia. ¿Okay? Pero solo para las personas que actúan conforme a las 4 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. O sea que no todo el mundo va a aplicar esa misericordia que Dios está exponiendo aquí, que Jesús está exponiendo. Solamente son aquellas personas que han experimentado y han vivido conforme a esas 4 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. Esta es la quinta, ¿no? Pero si esa persona no ha pasado por ese proceso de esas bienaventuranzas, de verse bancarrota espiritualmente, de llorar por su condición y se quebranta por su condición de pecado ante Dios, que es manso, reconoce que hay un poder que tiene que controlar y es dirigido por el Espíritu Santo, y tiene hambre de sed de justicia, esa persona no puede entender ni va a aplicar lo que es la misericordia. ¿Okay? Entonces, aquel que ha pasado por esas 4 bienaventuranzas llega a entender lo que es la misericordia y comienza a comprender de dónde viene el origen, que es de Dios, y va también a ser misericordioso por lo que recibe de parte de Dios. ¿Okay? Si no, no lo va a entender. Esa persona no va a tener misericordia con nada ni con nadie. ¿Okay? Si primero no pasa por esas 4 bienaventuranzas. La única manera de ser personas misericordiosas es tener en nuestro interior esa misericordia que nos ha sido dada por Dios. Escuchen esto, la única manera de ser personas misericordiosas es tener en nuestro interior esa misericordia que nos ha sido dada por el mismo Dios que es misericordioso. Y la única manera de tenerla es poseer la justicia de Dios que viene por medio de Cristo.
por medio de Cristo. Si no hemos experimentado este encuentro con Cristo, si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no vamos a entender lo que es la misericordia, ni tampoco la vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque esa misericordia no está dentro de nosotros, ni está impregnando nuestra vida, ni se está exteriorizando, porque no la estamos experimentando. Necesitamos experimentar esa misericordia de Dios por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, y se demuestra ahí la justicia de Dios, ¿okay? A través de Cristo. La misericordia nunca guarda rencor. Escuchen. La misericordia nunca guarda rencor. Nunca se va a vengar. En la misericordia nunca va a haber venganza. ¿Okay? Nunca pone de manifiesto la debilidad de una persona. En la misericordia nunca se saca punta al fracaso de alguien, ni se habla jamás acerca de su pecado. Eso se entra en la misericordia. ¿Okay? Interesante esta parte. La misericordia nunca guarda rencor, nunca va a vengarse, nunca pone de manifiesto la debilidad de una persona, nunca le saca punta al fracaso de alguien, ni habla jamás acerca de su pecado. ¿Okay? Eso lo aplica la misericordia. Y eso lo podemos también tomar acerca de Cristo, acerca de lo que hizo Dios por medio de Cristo en nosotros. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? En su misericordia, dice la Biblia, que toma nuestros pecados, lo ata a una gran roca o piedra y lo manda a las profundidades del mar. Y dice, y nunca más se acuerda de ellas. Nunca más. ¿Okay? Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Y eso lo aplica dentro de la misericordia. Acuérdense, Dios no es nuestro acusador. Jesucristo no es nuestro acusador. El que nos acusa es el otro, ¿ok? El enemigo. Es el que nos acusa y siempre está poniéndonos, no, tú eres un vil pecador, tú no te mereces lo que Dios te ha dado, tú no mereces las bendiciones que Dios te está dando, nada de eso, porque tú eres un vil pecador. Eso es lo que hace el diablo. Pero Dios, ¿qué hace? Dios toma en su justicia lo que nosotros hayamos hecho, que lo ofendimos, X, Él lo toma, lo amarra a la roca y lo manda a las profundidades del mar, y nunca más se acuerda. No lo va a usar en contra de nosotros. Ahí se aplica lo que es la misericordia unida al perdón. ¿Okay? Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Un gran ejemplo de la misericordia, vamos a verlo allí para terminar esta parte, en Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Vamos a ver allí, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y después le voy a dar el tiempo, el segundo tiempo les toca a ustedes. Vayan buscando sus notas, Capítulo 10, versículos 25 al 37. Vamos a leer. 25 al 37. El buen samaritano. ¿Ya lo tienen? Amén. Dígame. Amén. Amén. Los escuché clarito. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Escuchen bien. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo dio como por finalizada la conversación, pero fíjense lo que ocurre. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadme, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Usa la misericordia. Acuérdense que para el judío, para el romano, la misericordia no tenía sentido. ¿Okay? Ahora es interesante porque la pregunta que le hace al principio a Jesús, le dice, para maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Estaba probando. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él comienza a decir lo que dice la ley, ¿no? Dios y el prójimo. Y todavía sigue este hombre y dice, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces le puso el caso de este hombre que estaba malherido en el camino y pasan 2 personajes interesantes. Uno, un sacerdote que conoce de la ley y segundo, un levita que conoce de la ley, sabían y conocían acerca de todo este tema de la misericordia, del amor de Dios, la justicia. Pero ninguno de los 2 se detuvo. ¿Okay? Vino un samaritano que no tenía nada que ver con este hombre, ni lo conocía seguro, pero lo vio allí tendido en el camino, dícele que se paró y lo levantó, ¿no? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Pero dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Lo que movió al samaritano fue la misericordia, mientras el sacerdote y el levita, que eran los que tenían la ley, conocían acerca de esto, no se vio nada de misericordia, sino que cada quien dijo, a mí no me interesa eso, que se la arregle como pueda, que eso, bueno, se levantará a su tiempo, no es familia mía, no es conocido mío, y pasaban de largo. Pero este hombre samaritano, que no nada, lo más seguro es que samaritano se encontró con un hombre que seguro era judío también, aquel que estaba malherido, y ese era su prójimo. Cristo ponía las cosas, se las ponía difíciles a sus oyentes, ¿no? Poniendo las cosas difíciles para que ellos pudieran comprender. Sin embargo, Jesús habla aquí de la misericordia. Mi prójimo es aquel a quien yo tengo misericordia y tiendo mi mano para ayudarlo en medio de la necesidad que esté pasando esa persona. Y dice que la misericordia es lo que mueve. Y esa, por supuesto, esa misericordia está impregnada de amor, está impregnada de perdón, está impregnada de justicia, ¿okay? Está impregnada de todo aquello de la bondad, y eso es lo que debe mover al creyente, al cristiano, al que es parte del reino de Dios, para hacer realidad esa misericordia hacia la que le rodea. Entonces dice, ese es el prójimo. El prójimo es el que tiene misericordia hacia los demás. Entonces, por eso Cristo dice, ahora no solamente dice, bienaventurados los misericordiosos, sino dice, porque ellos alcanzarán misericordia. El resultado es que aquel que sea misericordioso, experimentando esa misericordia de Dios que ha puesto en su corazón, también va a alcanzar misericordia, y esa misericordia viene de parte de Dios. Por lo general nosotros entendemos que si yo tengo más misericordia con otro, yo también voy a recibir misericordia de otros. Pero en este caso no se está refiriendo a la misericordia del ser humano. Cuando dice alcanzará misericordia, está hablando acerca de la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que se va a revelar y se va a mostrar allí en aquella persona que es misericordioso con otro, ¿no? Entonces por eso dice allí, interesante, que aquella persona que es misericordiosa es inmensamente feliz, es feliz, porque lo que hace a favor de su prójimo no lo hace obligado, ni presionado, ni por miedo, ni porque le va a venir un rayo del cielo y lo va a picar por la mitad, entonces tiene miedo y tiene que hacer algo. No. Esa persona es misericordiosa porque entendió que Dios ha sido misericordioso con él o con ella, y quiere también ser misericordioso con aquellos que están a su alrededor, especialmente su prójimo. Entonces lo que nos mueve a ser misericordioso es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y que Dios a través de su Espíritu Santo nos indique y nos mueve también hacia dónde nosotros debemos dirigir esa misericordia. ¿Okay?
Porque en nuestro camino también se van a presentar personas vivarachas, personas aprovechadoras, personas que se quieren aprovechar de tu nobleza, de tu bondad, ¿ok? Entonces quieren ser como personas que quieren estar allí pegadas a ti porque saben que pueden conseguir algo de ti usando la manipulación, usando otras maneras para tratar de sacar beneficio. Esos son vivarachos o vivarachos. Uno tiene que saber, por eso el Espíritu Santo nos va a indicar, nos va a mostrar quiénes realmente necesitan de esa misericordia que nosotros tenemos y que le vamos a dar con mucho gusto porque somos felices. O sea, somos felices. Y eso es lo que significa la palabra bienaventurados. Somos felices porque hemos experimentado la misericordia de nuestros corazones y nuestra vida, y eso nos lleva a ser misericordiosos también con aquellas personas que nos rodean, con aquellas personas que son nuestros prójimos y sobre todo los más necesitados, los que realmente necesitan. Y toda esta misericordia nos debe llevar también a la gran necesidad que tiene la gente en su área espiritual. Tiene una gran necesidad, esa es la mayor necesidad que tiene el ser humano, más que lo material, más que nosotros podamos hacer favores hacia ellos, pero la necesidad mayor que tiene la gente es en el área espiritual. Ellos necesitan encontrarse con aquel que los va a ayudar, los va a sacar de esa condición en la cual están y los va a liberar, los va a salvar, como ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces la misericordia nos mueve también a entender esto y nos lleva a que actuemos, ¿okay? Y que veamos más que la parte externa o la necesidad externa o material que tenga la persona, es la necesidad espiritual de su alma encontrarse con aquel que lo creó y que lo ama profundamente. Allá tenemos que apuntar.